¿Alguna vez has sentido el peso de la duda aplastándote al punto de moldear quién eres? Esa es mi historia, la de Carlitos, y empieza en el polvo de la carretera panamericana, un camino que me trajo mucho más que kilómetros rodados. El humo del diésel y el fuerte olor a café de olla todavía me transportan a aquel año de 1991, cuando yo era apenas Carlitos, un chamaco de 5 años con un mundo entero de olores y colores por descubrir. Mi vida giraba en torno a las llegadas y partidas de mi padre, don Antonio Carlos, un trailero de fibra, un rey de la carretera. Él era el orgullo de nuestra casita en San Luis Potosí, un hombre que traía en la piel el sol y el polvo de las carreteras, y en los ojos la dulzura de quien amaba a la familia más que nada. Lo recuerdo, alto y fuerte, con su bigote tupido y la sonrisa que calmaba cualquier miedo. Nuestra vida era sencilla, pero llena de risas y el calor de la familia. Mi madre, María, era la fuerza silenciosa, la base que nos mantenía firmes, incluso con las largas ausencias de mi padre. Las noches estaban repletas de historias que él contaba sobre los lugares por donde pasaba, desde las montañas de Jalisco hasta las planicies secas de Tamaulipas. Cada viaje era una aventura que nos traía en forma de recuerdos y pequeños regalos. Para mí, la vida era como uno de esos corridos, llena de melodía y un futuro prometedor, un camino recto sin desvíos. Era un día común, como tantos otros, el sol a plomo castigando la tierra. Mi padre había salido temprano para una entrega rutinaria. Estaba tranquilo. Se despidió con un abrazo apretado y prometió traer unos dulces típicos que tanto me gustaban. Aquella tarde, sin embargo, fue diferente. La noche llegó, y con ella una angustia que nunca sentí antes. El silencio de la casa era pesado, y el aire parecía denso. El tiempo fue pasando, las horas se volvieron días, los días, semanas, y mi padre simplemente no regresó. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado, sin dejar un solo rastro. Antes de continuar, suscríbanse al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No se pierdan más historias que pueden transformar su vida. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Ahora prepárense para conocer la historia de superación de un hijo que, con coraje y perseverancia, venció obstáculos inmensos para honrar la memoria de su padre. El cambio empieza con la decisión de actuar. Vamos a darle. Los susurros comenzaron casi de inmediato. En la tiendita de la esquina, en las ferias y hasta en las conversaciones bajas de las vecinas sentadas a la sombra de los nopales. La ausencia de mi padre se volvió un festín para la especulación. ¿Se habrá fugado para el norte con otra? ¿Se habrá metido en algún lío? Las preguntas, sueltas al viento, se transformaron en puñaladas en el corazón de mi madre y en semillas de vergüenza en mi alma infantil. Yo no entendía bien lo que decían, pero sentía el peso de las miradas de lástima y de esa nube de duda que se cernía sobre nosotros. Crecí con esa sombra, con la sensación de que el nombre de don Antonio Carlos estaba manchado. Los juegos en la calle, los partidos de fútbol, todo era opacado por esa incertidumbre. Mis amigos, sin malicia, preguntaban por mi padre y yo no sabía qué responder. Cada vez el vacío dentro de mí aumentaba y el dolor de la deshonra familiar se hacía más punzante. Mi madre, a pesar de ser fuerte, llevaba la tristeza en los ojos y yo veía cómo su vida, antes llena de luz, ahora se arrastraba bajo un velo gris. Fue en esa atmósfera de incertidumbre y dolor que nació en mí un juramento silencioso. Yo necesitaba saber la verdad, necesitaba limpiar el nombre de mi padre. Poco a poco, el olor a diésel, que antes me recordaba su presencia, pasó a ser el olor de mi misión. Me iba a la orilla de la carretera, me quedaba observando los camiones gigantes pasando, y sentía una conexión inexplicable con aquel mundo. Era como si el alma de mi padre
estuviera en esos motores rugiendo, llamándome a seguir sus pasos. Decidí que sería un trailero, así como él. No por falta de opciones, sino por pura necesidad del alma. Necesitaba sentir la carretera bajo mis pies, las mismas rutas que él recorrió. Era la única forma de acercarme a la verdad, de sentir su presencia, aunque fuera solo en las memorias de los otros camioneros. Mi madre intentó disuadirme, con miedo de que yo también me perdiera, pero la llama de la esperanza en mí era más fuerte que cualquier recelo. Yo tenía que ir. Poco a poco fui aprendiendo el oficio. Empecé como ayudante, lavando camiones, cargando mercancías, escuchando las historias de los veteranos. Absorbí cada palabra, cada consejo, cada leyenda de la carretera. Muchos de ellos habían conocido a mi padre, y cada mención a él era como un rayo de sol en medio de la oscuridad. Sentía que estaba en el camino correcto, que cada milla recorrida me acercaba más a mi objetivo. Y así mi jornada comenzó. A los 20 ya estaba detrás del volante de mi propio camión, cruzando México de punta a punta. La México 57, la carretera federal 15, eran mis venas, y mi corazón latía al ritmo de los motores. En cada parada, en cada fondita de orilla de carretera, mostraba la foto envejecida de mi padre. La imagen, ya amarillenta y un poco descolorida, era mi amuleto, mi llave para desentrañar el misterio. Preguntaba a todos, escuchaba con atención cada historia, cada rumor, cada recuerdo, a cada no me acuerdo, a cada callejón sin salida. El dolor regresaba, pero la perseverancia de un hijo es algo que no se rompe fácilmente. Yo era un charro en mi montura de fierro, y no iba a desistir de mi búsqueda, aunque me llevara toda la vida. Sabía que la verdad, por más escondida que estuviera, un día saldría a la luz, y yo estaría allí para recibirla. 30 años. Imagínense eso. 3 décadas de carreteras, de amaneceres en la cabina del camión y noches en paradas de carretera donde el único sonido era el rugido de los motores. La foto de mi padre, antes amarillenta, ahora casi descolorida de tanto manipularla, se volvió una extensión de mi mano. En cada borrachera, tienda de llantas, en cada puesto de comida, la mostraba, con la esperanza renovada a cada nuevo rostro. La esperanza era una llama terca dentro de mí, que se negaba a apagarse incluso ante el tiempo y el cansancio. Conocí de todo un poco en estas andanzas, desde traileros que tenían historias increíbles que contar hasta aquellos que apenas podían sostener la mirada, quizás por saber demasiado y preferir el silencio. Las carreteras mexicanas son un universo aparte, con sus propias leyes y sus propios secretos. Y yo, Carlitos, me convertí en parte de ese universo, un hijo de la carretera en busca de un padre que se volvió una leyenda o un fantasma, dependiendo de a quién le preguntaras. Había días en que el desánimo me golpeaba fuerte, haciéndome cuestionar si estaba en una búsqueda inútil. Las madrugadas, especialmente, eran traicioneras. El silencio del camión, la oscuridad allá afuera, todo conspiraba para hacerme sentir la soledad de aquella jornada. Pero entonces, una brisa en el rostro, un olor familiar a tierra mojada, y la imagen de la sonrisa de mi padre volvía, impulsándome a continuar. La promesa que me hice a mí mismo era más fuerte que cualquier agotamiento. Mi madre, durante todos estos años, fue mi puerto seguro. Las llamadas semanales, aunque rápidas y llenas de añoranza, eran lo que me mantenía conectado a la realidad. Ella nunca dejó de creer que mi padre era un hombre digno, y esa fe inquebrantable de ella era un espejo de mi propia determinación. A veces ella preguntaba, con la voz entrecortada, si tenía alguna novedad, y mi respuesta siempre era la misma. Todavía no, mamá, pero no me voy a rajar. Las paradas en Jalisco,
los paisajes de montañas, las planicies secas de Zacatecas, todo esto se volvió parte de mi rutina. Yo observaba los detalles, las placas, las antiguas construcciones, buscando cualquier cosa que pudiera darme un vistazo, una pista, por pequeña que fuera. Me convertí en un observador nato, un descifrador de rastros, un cazador de fragmentos de memoria. Lo que para los otros era solo un viaje de trabajo, para mí era una arqueología del tiempo. Y fue así, un día cualquiera, que el universo decidió darme una señal. Estaba en un tramo casi olvidado del Estado de México, cerca de un pueblito que apenas aparecía en el mapa. Mi camión estaba haciendo un ruido extraño y yo sabía que necesitaba parar. Cerca de allí vi una borrachera antigua, de esas con llantas viejas apiladas al frente y un letrero casi ilegible. Entré al lugar más por necesidad que por esperanza. Allí dentro, un viejo, uno de esos hombres que parecen llevar la historia del mundo en las arrugas del rostro y en el brillo cansado de los ojos. Estaba arreglando una llanta mientras yo describía el problema de mi camión. Por un impulso, saqué la foto de mi padre y pregunté, casi por hábito, si lo conocía. El viejo me miró y por un instante un relámpago de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Don Antonio Carlos, dices?», murmuró, la voz ronca. «Sí, yo lo conocí, un hombre de palabra, solía pasar por aquí con frecuencia». Mi corazón se disparó. Era la primera vez en años que alguien daba una respuesta que no fuera un simple no. Sentí un nudo en la garganta, pero me forcé a mantener la calma. «¿Qué sabe usted de él?», pregunté. La voz casi inaudible. El viejo carraspeó y apuntó al fondo de la borrachera. Él tenía un camión rojo, ¿no? Un Scania antiguo pero bien cuidado. Me acuerdo de él. Una vez me contó que estaba investigando a unos tipos que andaban extorsionando a los traileros por aquí, gente peligrosa. Después de eso, nunca más lo vi. Hizo una pausa, rascándose la barba rala. Pero me acuerdo de algo. Un camión como el de él, abandonado, hace mucho tiempo, en un tramo antiguo de la México 57, que ahora casi nadie usa. Cerca del desvío para el Zapote. Aquella información fue como una descarga eléctrica. México 57. Desvío para el Zapote. Un camión rojo. La esperanza, que por veces parecía un hilo tenue, ahora era un cable de acero vibrando dentro de mí. Aquel viejo borrachero, una figura que la mayoría ignoraría, acababa de darme la pieza que faltaba en el rompecabezas de 30 años. Apenas podía creerlo. Las manos me temblaban mientras agradecía. Mi voz ahogada por la emoción. Pagué el servicio del camión casi sin notar el valor y salí apresurado con la dirección correcta en la cabeza y un corazón que latía más fuerte que el motor de mi Scania. Con una mezcla de ansiedad y euforia, conduje por horas, ignorando el cansancio que se acumulaba en mis hombros. Cada kilómetro en la vieja México 57 parecía un viaje en el tiempo, y el paisaje, antes familiar, ahora se mostraba bajo una nueva luz. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras el polvo rojizo se alzaba con el paso de mi camión, como un rastro de esperanza. La adrenalina corría por mis venas y apenas podía respirar. Llegué al desvío para el Zapote. El lugar era desolado, con la vegetación rastrera y seca dominando el paisaje. La carretera antigua estaba casi irreconocible, cubierta por arbustos y piedras sueltas. Reduje la velocidad, los ojos fijos en el paisaje, buscando cualquier señal, cualquier indicio de lo que el viejo borrachero me había dicho. A cada curva, a cada montículo de tierra, mi corazón se aceleraba, esperando encontrar algo que confirmara la historia. Entonces, ahí estaba. Mis ojos apenas podían creerlo. Entre los árboles retorcidos y la vegetación densa, una forma oxidada, casi engullida por la naturaleza, comenzó a materializarse. Un camión. Y era rojo. Mi cuerpo entero tembló. Estacioné mi Scania unos metros antes y bajé,
casi corriendo. El aire de la noche ya comenzaba a enfriar, y el silencio del lugar era casi ensordecedor, roto solo por el viento que susurraba entre los árboles. A medida que me acercaba, la imagen se volvía más clara, pero también más dolorosa. Era el camión de mi padre. Las marcas del tiempo eran evidentes, la pintura desconchada, los neumáticos desinflados, los cristales rotos. Las puertas estaban abolladas y la cabina, antes impecable, ahora era un montón de metal retorcido. Una ola de tristeza profunda me golpeó, mezclada con una sensación extraña de alivio. Después de tantos años, por fin lo había encontrado. Con las manos temblorosas, abrí la puerta del conductor. El interior era un caos, pedazos de tapicería rota, polvo por todas partes y el olor a moho y óxido flotando en el aire. Miré alrededor tratando de absorber cada detalle, como si pudiera reconstruir aquel día fatídico. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en algo. Escondida bajo lo que quedaba del asiento, casi imperceptible, había una caja de metal. Estaba oxidada, casi fusionada con el piso del camión. Con dificultad saqué la caja. Era pesada, y el metal frío en mis manos parecía cargar el peso de 30 años. Con un clic, la tapa se abrió, revelando el contenido. Dentro, envueltos en una tela vieja y rota, estaban un diario y una carta. Ambos estaban sucios y un poco húmedos, pero milagrosamente el texto aún era legible. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los objetos. Abrí el diario primero. La caligrafía era inconfundible, la letra fuerte y decidida de mi padre. A cada página que volteaba, una parte de la historia se revelaba. Él estaba, de hecho, investigando a una banda de extorsionadores que aterrorizaba a los traileros de la región. Describía los nombres, las rutas, los modus operandi. Mi padre estaba recolectando pruebas, meticulosamente, con la intención de entregarlas a la Procuraduría General de la República, PGR. Mi corazón se encogió por su valentía, y al mismo tiempo, una rabia fría comenzó a burbujear dentro de mí. A cada línea, sentía su presencia allí, reviviendo sus miedos y sus determinaciones. Él sabía de los riesgos, anotaba los peligros, las amenazas veladas que recibía. Pero la justicia, para él, era más importante que la propia vida. Mi padre no era solo un trailero, era un hombre de principios, un héroe silencioso. Y esa revelación era un bálsamo para mi alma, limpiando todas las dudas y susurros que me acompañaron por años. Él no había huido, ni se había metido en algo malo. Él había sido un hombre valiente. Por fin, la carta. Estaba dirigida a mí y a mi madre. Las palabras eran de amor, de despedida, de un padre que sabía que quizás no regresaría. Hablaba de nuestro futuro, de la importancia de ser fuertes, de honrar el nombre de la familia. Pedía que no lo olvidáramos, pero que siguiéramos adelante, con la cabeza en alto. Una lágrima caliente resbaló por mi rostro, y luego otra, y otra más, hasta que estuve llorando incontrolablemente, allí, en aquel camión que era un sepulcro y un santuario al mismo tiempo. La verdad, por más dolorosa que fuera, era un alivio. Había encontrado a mi padre, no como esperaba, pero la verdad estaba allí, en mis manos. El diario, la carta, el camión, todo contaba la misma historia, la de un hombre valiente que pagó el precio por luchar contra la injusticia. Aquel día, bajo el cielo estrellado de México, por fin encontré la paz. La jornada de 30 años, de incertidumbres y esperanza, había llegado a su fin. Y con ella, la honra de mi padre fue restaurada, y mi alma, finalmente, encontró descanso. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Carlitos enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún reto difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer?
Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.